Bien, comenzamos con la quinta y última mesa de este segundo Congreso de Derecho de Familia. Me corresponde moderar, lo cual pues significa dos cosas básicas. La primera, que sea yo moderado, y la segunda, que sea moderador. Respecto a la segunda, me han dicho que los tiempos de intervención están limitados a 15 minutos y, no obstante, tengo que reconocer que la paciencia que he conseguido tras muchos años de experiencia profesional y otros tantos de experiencia profesoral me va a dejar el que tengáis una desviación de más o menos un segundo. Sistema sexagesimal, y no hagamos como los juristas, defíneme usted segundo, como antiguamente se definía el tiempo que media entre que te tocan el claxon y se pone el semáforo en rojo. Bueno, permítanme que empiece expresando mi agradecimiento, en primer lugar, a la Universidad Católica, en la persona de su rector, el profesor doctor don José Manuel Pagán, que también exprese mi agradecimiento a la decana de la Facultad de Derecho, la profesora doctora Nuria Martínez Sánchez, y también, por supuesto, que manifieste mi agradecimiento a la impulsora, directora, todo de este congreso, que es la también directora del Departamento Privado, la profesora doctora Pilar María Estellés. Bien. Como creo que el moderador tiene un derecho mínimo, que es un minuto de gloria, me van a permitir ustedes que haga uso de él. Quiero decirles que, sin prejuicio de que esté aquí en condición de notario, en condición pues también de universitario, estoy también representando al Colegio Notarial. Y tengo que explicarles el por qué el Colegio Notarial de Valencia, que agrupa a los 300 y pico notarios de toda la comunidad autónoma, apoya, patrocina este congreso internacional, su segundo congreso internacional, como lo hizo en el primero. Miren, sin perjuicio de que cada notario pues nos especialicemos o nuestras líneas de investigación vayan en una línea u otra, no puedo ocultarles que en el ADN de cualquier jurista está el derecho civil. Es más, quien no sabe derecho civil, conocido más bien como derecho común, no sabe derecho. Y concretamente, en el ADN de los notarios, repito, sin perjuicio de que nos guste una u otra rama del derecho, el derecho de familia y el derecho de sucesiones está absolutamente pegado. Les diré que hoy que estoy aquí con ustedes y por tanto no he podido utilizar muchas escrituras, de las únicas 3 que he podido autorizar han sido 2 testamentos y una aparición de herencia, en la que, por cierto, comparecían los 3 herederos hermanos representados a través de apoderado, lo cual dice también bastante respecto a las peculiaridades prácticas del derecho de sociedades. La verdad es que la vida del notario está pegada a la persona, y como está pegada a la persona, está pegada a todas las vicisitudes de la persona. Y no voy a contarles todas las cuestiones que en materia de derecho de sucesiones o de derecho de familia hacemos. Hombre, alguno pensará que, como les voy a hablar, que desde el 2015 también podemos casar a las personas, casarlas, separarlas, divorciarlas. Bueno, pero esto es una cosa relativamente reciente. ¿Qué decir de los pactos prematrimoniales? ¿Qué decirles del reconocimiento de la paternidad? Había un protocolo secreto que creo que ya nadie tiene, donde se incluían aquellas escrituras, en el testamento, donde se reconocía la paternidad. Miren, antes de la Génesis, yo pensé que esto era una ley hasta que vi que además tenía aplicación práctica cuando me tocó autorizar el consentimiento de la utilización de material genético para luego, obviamente, la utilización en técnicas de reproducción asistida. Bien, ¿qué les voy a decir de la tutela? Ya se ha hablado también de los poderes preventivos. Yo me pregunto, ¿y qué poder no es preventivo? Modificar el Código Civil para cuando uno pues pueda, en caso de ser incapacitado, pero es que todos los poderes generales son preventivos. Emancipación de menores, bueno, y qué decir ya del testamento con su problemática respecto a las legítimas y, por supuesto, y también se hablará hoy de ello, de la desheredación. También se va a hablar de los pactos sucesorios, unos encubiertos, otros que podríamos llamar innominados y otros que yo llamo ignominiosos, que también los vemos, aunque sea para negar su autorización. Y, en fin, aquellos que, como yo, por raro que les parezca a algunos, me dedico más al derecho mercantil, pues, ¿qué quiere que le diga? Que cuando uno
une empresa y familia tiene una unión explosiva que se llama empresa familiar, de forma que los problemas de la familia se trasladan a la empresa y los problemas de la empresa se trasladan a la familia. Y bueno, y aquí estamos hace poco pues con un juicio en el que se asesina a una mater familia, probablemente no lo sé, por estos casos. En definitiva, que la familia influye en todo y las sucesiones también. Y esa es la razón por la cual, primero, agradezco también la oportunidad que se nos ha dado al Colegio Notarial de apoyar este congreso, además con la participación de insignes compañeros y, a pesar de ello, amigos. Y sin más, y después de haber, creo que casi consumido ese minuto de gloria que he utilizado, permítame, en nombre de la corporación que también represento, pues voy a pasar también de forma rapidísima, a presentar a los ponentes de esta quinta y última mesa, que se titula Propuestas de cambio del derecho de sucesiones a la luz de la nueva organización familiar. Yo diría a la luz de las nuevas concepciones y de los valores, no voy a llamar ya emergentes, porque diría valores dominantes, que son todo lo contrario a lo que es una organización familiar, y al buen padre de familia, y al buen comerciante, y al buen lo que sea, porque aquí, salvo buenismo, lo demás no lo hay. Bien, pues como decíamos, en primer lugar intervendrá don José María Carrau Carbonell. Es notario destacado, ejerciente y además, lo que es más importante, colaborador no solo del colegio, sino de la universidad, incluso en la preparación también de oposiciones. Él nos hablará sobre las limitaciones a la libertad de testar y la injusta asignación legitimaria al cónyuge viudo en el siglo XXI y la propuesta de soluciones prácticas. En segundo lugar, nos hablará el profesor doctor Javier Barceló Domènech, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Alicante, que es magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Alicante y vocal de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano. Él nos hablará sobre las dificultades para desheredar a los parientes en el derecho común. En tercer lugar, también más que conocida, profesora doctora María José Reyes López, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, también ejerciente en materia de Derecho y, por supuesto, no lo sabía y debía haberlo sabido, que había estado en el Tribunal de Oposiciones de Notarías, lo cual implica dos cosas. La primera, que no está allí cualquiera, está mal que lo diga yo, y la segunda, que implica una paciencia absolutamente infinita. Bien, y como dirían los americanos, last but not least, porque si no hablas en inglés no eres nadie, ¿no? Antes teníamos que decirlo todo en latín, ¿no? Y para los que no estén al loro de cómo lo que significa por último, pero no por ello menos importante, la profesora doctora Beatriz Morera Villar, que es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia, que nos va a hablar del pago de la pensión compensatoria por los herederos del deudor. Que esto del pago, como está muy poco de moda, porque nadie paga casi nada, no sé yo esto de que además los herederos vayan a pagar, que deben hacerlo, pero bueno, yo tengo interés en verlo porque como la definición es que no se paga nada por nada, pues vamos a ver. Bueno, pues lo dicho, cedo la palabra en primer lugar a mi querido compañero y amigo José María Carrau, y tuyo es el tiempo. Muy bien, gracias, Ubaldo. Buenas tardes. Como todos sabemos, el derecho consiste en dotar de determinadas soluciones legales a problemas que demuestran la realidad. De tal modo que ante una necesidad práctica, el ordenamiento jurídico debe proporcionar una solución normativa. En el ámbito sucesorio del que trata la ponencia y la mesa, y más concretamente en el ámbito testamentario, está muy extendida una falsa creencia que tienen la mayor parte de personas, unos años después de haber otorgado testamento,
personas casadas que entienden que el testamento que otorgaron en su día es el testamento del uno para el otro, el más comúnmente conocido aquí en la Comunidad Valenciana como el testament de l'upalatre. Así hay un gran número de personas casadas que responden de esta manera a la frecuente pregunta de si tienen o no otorgado testamento y señalan totalmente convencidos que cuando fallezcan todo su patrimonio hará tránsito a su viudo y ya posteriormente y no antes a sus descendientes. Bien, la realidad es bien diferente. Estas personas, que son la gran mayoría, como digo, de casados con hijos, tienen un testamento con la denominada cautela socini, a la que luego nos referiremos, que consiste básicamente en dejar al cónyuge viudo un usufructo universal, instituyendo herederos por partes iguales a los hijos. Bien, sabemos todos que en nuestro ordenamiento jurídico existe la denominada sucesión forzosa o legitimaria, que obliga a reservar una determinada porción de bienes en favor de determinados herederos, que son los llamados herederos forzosos. Porción del caudal que es indisponible, de modo que el destino está prefijado legalmente, sin otra excepción que la posibilidad de la desheredación, de la que posteriormente nos hablará Javier. Centrándonos, como debemos centrarnos en esta ponencia, en el cónyuge viudo, su legítima viene determinada en los artículos 834 y siguientes del Código Civil y se caracteriza porque consiste en un derecho de usufructo sobre una determinada porción del caudal, que varía según si el causante tuvo descendientes, en cuyo caso es un tercio, no los tuvo pero sí ascendientes, en cuyo caso es una mitad, o no tuvo ascendientes ni descendientes, en cuyo caso son 2/3 en usufructo. Llama así, en primer lugar, poderosamente la atención el diferente trato que el legislador dispensa al cónyuge, cuya legítima es en usufructo, frente a los descendientes y ascendientes, cuya legítima es en pleno dominio. Si bien es cierto que mientras que la legítima del cónyuge viudo coexiste con la de los demás herederos forzosos, no así la de los ascendientes, que solo existe a falta de descendientes, como se observa en el artículo 807 del Código Civil. Otra característica especial de esta legítima del cónyuge viudo es que el Código Civil permite la denominada conmutación de la misma, puesto que permite a los herederos sustituirla a su libre elección por un capital, una renta o los productos de determinados bienes. Bien, ya centrada la cuestión así en cuanto a la asignación legitimaria del cónyuge viudo en nuestro derecho, el tema de la justicia o injusticia, como lleva el título de la ponencia, no es más que una cuestión de índole subjetiva y es una cuestión verdaderamente opinable. Habrá diferentes tipos de opiniones, desde la más liberal, que es la que propondría la supresión de todo el sistema legitimario, hasta la más conservadora, que propondría el incremento de esta legítima del cónyuge viudo, ya sea de forma cuantitativa o bien de forma cualitativa, asignándola en pleno dominio en lugar de en usufructo. Lo cierto, la realidad, es que sea cual sea la opción que cada uno escoja respecto a su opinión en el tema de la sucesión legitimaria, es que la práctica, el problema de la legítima del viudo no lo es porque esta legítima impida a un testador disponer libremente en favor de otros posibles llamados a la herencia, sino que más bien es la legítima de los descendientes la que supone una gran cortapisa para poder testar precisamente en favor del cónyuge viudo. No siendo así, en la práctica habitual de los despachos, habitual el problema del testador al que el sistema legitimario en cuanto a la legítima del cónyuge viudo le supone una cortapisa, esto no es lo más corriente, sino que en la práctica lo que se observa es que los testadores se posicionan y se manifiestan en contra de la legítima, pero de la de los descendientes, y prácticamente ninguno se manifiesta en contra de la legítima del viudo. Así, en definitiva, en mi opinión, la creencia que comentaba al principio, el testamento de l'upalatre, no es sino la expresión de un anhelo, que es la generalizada voluntad que tienen los testadores de que la plena propiedad de su patrimonio transite al viudo y ya posteriormente a los hijos. Evidentemente, en tanto subsista el sistema legitimario que hay en nuestro Código Civil, no cabrá nunca una absoluta libertad testamentaria para el testador
con herederos forzosos, ya que en ningún caso podrá instituir heredero a su cónyuge y ordenar una sustitución fideicomisaria de residuo en favor de los hijos, que es lo que realmente la mayor parte de los testadores desearían. Por ello, mientras que no se produzca una reforma en nuestro ordenamiento civil en sede de sucesión forzosa, deberemos conformarnos con optar por alguna de las soluciones prácticas que, respetando la legítima de los descendientes, permitan favorecer la posición del cónyuge viudo. Entre estas soluciones prácticas merecen destacarse dos, una tradicional y otra tal vez algo más novedosa. La fórmula tradicional es la que decía, la del verdadero testamento del uno para el otro, que es el testamento con cautela socini, que es el que tienen otorgado la mayoría de personas casadas. Es un testamento que otorgan, como digo, las personas casadas con hijos en la mayor parte de los casos, y que consiste en que se lega al cónyuge viudo el usufructo universal de la herencia y se instituye herederos a los hijos por partes iguales. Evidentemente, el legado al viudo del usufructo universal de la herencia supone un gravamen sobre la legítima de los descendientes que a priori estaría prohibido por el artículo 813 del Código Civil. No obstante, doctrina y jurisprudencia mayoritaria admiten esta cláusula en base al artículo 820 del Código Civil en su párrafo tercero, cuando señala que si la manda consiste en un usufructo renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos pueden escoger entre cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador. De este modo, se permite el gravamen sobre la legítima de los descendientes, porque a su vez se aumenta la cuantía de la atribución a estos, y se les permite optar por recibir en su lugar la legítima estricta sin ningún tipo de gravamen. Dicho de otro modo, el testamento con cautela socini, que atribuye al cónyuge viudo un usufructo universal y que por tanto está gravando la legítima de los descendientes, solo la grava en la medida en que estos lo acepten. Si estos no lo aceptan, sí que recibirán su legítima libre de todo gravamen, respetando por ello el 813 del Código Civil, y en ese caso habrá otra disposición en favor del viudo. La redacción de la cláusula testamentaria quedaría así, al menos la que voy a citar es la que incluyo en mis testamentos, pero es la habitual. El testador lega a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de su herencia, ruega a sus herederos forzosos que acepten esta disposición, de manera que si alguno no la aceptara, quedará reducida su porción a su legítima estricta, acreciendo su parte en los tercios de mejora y libre disposición a los que sí estuvieran conformes, sobre cuyas porciones hereditarias recaería dicho usufructo legado. Y si todos los descendientes se oponen, lega a su cónyuge el tercio de libre disposición en pleno dominio, además de su cuota vidual usufructuaria, facultando, por supuesto, en estos casos al cónyuge para que tome posesión de lo legado, dispensándole también de hacer inventario y de prestar fianza, y facultando al cónyuge generalmente en esta misma cláusula a que, en lugar de optar por este usufructo universal de la herencia, opte por adjudicarse como legado el pleno dominio del tercio de libre disposición, además de su cuota usufructuaria, que es el usufructo del tercio destinado a mejora. Bien, ante este clausurado, que atribuye al cónyuge viudo bien usufructo universal de toda la herencia, siempre y cuando los descendientes y herederos así lo acepten, bien si alguno de ellos no lo acepta, el usufructo universal del resto, o bien si el cónyuge viudo decide optar por ello, un tercio en pleno dominio y su usufructo del otro tercio. Ante este testamento, en la práctica, cuando fallece el testador y vienen al despacho el viudo y los herederos, caben dos posibilidades, o caben dos escenarios. El primer escenario, el más habitual, es que los descendientes y el viudo o viuda tengan buena relación. En este caso, los descendientes generalmente respetan el deseo del testador, atribuyen al cónyuge viudo un usufructo universal, que éste se adjudica sobre todos los bienes, por supuesto, que integran el caudal hereditario, o bien conmutan dicho usufructo universal por el pleno dominio de determinados bienes. Es muy habitual que tras un testamento con este usufructo universal, en caso de que la relación sea buena, se calcula el valor de dicho usufructo universal y el viudo lo que se adjudica en conmutación de ese usufructo es fundamentalmente el propio derecho de usufructo de la vivienda habitual en caso de que fuera del fallecido, y también un cierto capital en dinero para completarlo.
Pero hay otro posible escenario, que es que los descendientes y el viudo no tengan una buena relación. Aquí viene la virtud de este testamento. Si los descendientes y el viudo no tienen buena relación, cabe que algún descendiente sí que reclame que su legítima la reciba, por así decirlo, libre de paja y polvo, sin que el viudo o la viuda pueda meter sus manos, y por tanto en pleno dominio, a lo que tiene un, total y absoluto derecho. En ese caso, siguiendo con la disposición testamentaria, verá reducida su atribución a la legítima estricta, mientras que los demás que sí que respeten el usufructo de su padre o madre, o del viudo sin ser padre o madre, sí que verán que van a ser herederos de la totalidad del caudal, pero teniendo que respetar este usufructo vitalicio del viudo. Bien, esta es la solución clásica, es la solución que se aplica en las últimas décadas y que se sigue aplicando a día de hoy. Solución que yo mismo suelo recomendar, la del testamento con cautela socini, a los testadores casados con hijos con una relación, por así decirlo, normal o común. Pero hay otro tipo de soluciones, entre ellas otra posible solución menos frecuente en la práctica y que sería posible para casos concretos, es la del testamento integrado exclusivamente por legados. Solución que consistiría en otorgar un testamento con legados particulares por cada uno de los bienes que el testador sabe y prevé que van a integrar su caudal hereditario. Lógicamente es imposible hacer un inventario, imposible o poco práctico hacer un inventario en el testamento de todos los bienes. Me refiero a los bienes de mayor importancia. Un legado por cada uno de los bienes inmuebles, un legado por cada uno de los bienes muebles de importancia y posiblemente un legado del remanente y con una institución de heredero en el remanente, y un legado en el remanente me refiero en cuanto al metálico. Se haría el testamento por legados y cada uno de estos legados se ordenaría a su vez por tercios. De modo que se asegura que el viudo podría disfrutar de todos y cada uno de dichos bienes, porque la porción que se le lega de cada uno es conforme con el sistema legitimario de nuestro derecho, siéndolo individualmente y también en su conjunto. Sería, como digo, un testamento con una cláusula de un legado respecto a cada uno de los inmuebles, otra para el metálico. Respecto de cada bien, lo que se haría es, se legaría al viudo una tercera parte en pleno dominio, imputándola al tercio de libre disposición, y el usufructo de otra tercera parte, imputándola al tercio de mejora, dejando la nueva propiedad de esta última parte y el pleno dominio del tercio restante a los herederos. Esta opción supone ordenar testamentariamente la constitución de condominios sobre todos y cada uno de los bienes que integran el caudal. Tiene utilidad para los casos en que sea conocida de antemano una mala relación o inexistente relación entre el viudo y los descendientes. Solución, reitero, únicamente válida para casos extremos, ya que en teoría sí que respeta íntegramente la legítima de los descendientes, pero en la práctica es una solución que crearía una potencial situación litigiosa para cada uno de dichos bienes, ya que el viudo previsiblemente, después en su propio testamento, legará sus porciones a personas diferentes de los descendientes del testador, con los que se lleva mal. Con lo que al fallecer el viudo tendremos pluralidad de condominios y en todos ellos una mala relación entre los condóminos. Esto supone que en los casos en que los previsibles herederos del viudo no coinciden con los del testador, sí que puede solucionarse a través de otros mecanismos, como es la sustitución fideicomisaria de residuo sobre los legados en cuanto a las porciones que en el testamento se han legado al cónyuge viudo sobre el tercio libre. Es una solución, la del testamento por legados, que, como vemos, supone una posibilidad para casos extremos en lo que es patente la animadversión de los descendientes del testador hacia el cónyuge viudo, y en los que el testador lo que pretende es dotar de protección únicamente al cónyuge viudo ante una más que posible situación conflictiva en el futuro. Bien, en conclusión de lo expuesto, lo que puede colegirse es que lo esencial en este tema no es la justicia o injusticia de la asignación legitimaria del viudo, ya que, como hemos dicho, se puede tachar esta asignación legitimaria de suficiente o bien de insuficiente por su cuantía, porque se considere que el tercio, la mitad o los 2/3 sean suficientes o insuficientes, o bien de oportuna o no oportuna por su contenido. Sino que la realidad práctica lo que demuestra es que lo verdaderamente trascendente
es la limitación que para las disposiciones testamentarias en favor del cónyuge viudo supone la existencia de normas de sucesión forzosa en favor de los descendientes. Iniciaba esta ponencia diciendo aquello de que el derecho consiste en dotar de soluciones legales a problemas que demuestra la realidad práctica. Pues bien, en este tema es patente la necesidad de reformar el derecho sucesorio en materia de sucesión legitimaria. Necesidad que viene siendo reclamada por la sociedad e ignorada por el legislador desde hace demasiados años. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a José María Carrau, que además se ha ajustado al tiempo. Y ahora tiene la palabra el profesor doctor Javier Barceló Domènech, que va a hablarnos de las dificultades para desheredar a los parientes en derecho común. Muchas gracias. Dar gracias a la organización por haberme invitado. Es un placer estar aquí, ya por segunda vez. Saludo también a los ilustres compañeros de mesa y también quiero dar las gracias al público porque estamos a viernes y estamos ya en una hora cercana a la siesta y mi objetivo es dar 2 ideas básicas y no ser el profesor siesta que aparece en todos los congresos y aburre y duerme al personal. Entonces, con esa intención y con ese objetivo, pues empiezo con este tema, que es un tema ciertamente delicado y además es un tema que hoy por hoy no tiene una solución clara, aunque sí que es cierto que la jurisprudencia ha dado un giro importante en la interpretación y por lo menos tenemos esa solución. ¿Cómo paso ahora? Ahí tienen el esquema de la ponencia, son 3 bloques. En primer lugar, plantear los temas de actualidad del derecho sucesorio, porque lo que vamos a ver está dentro de la actualidad del derecho sucesorio. En segundo lugar, la dificultad para desheredar en el plano teórico y en el plano práctico. Y en tercer lugar, una propuesta de solución que en realidad es una provocación a mi amigo José Ramón de Verda y Beamonte para que luego me haga alguna pregunta en el coloquio. Entonces, vamos a ver, cualquier civilista que hoy se aproxime al derecho de sucesiones tiene que tratar el tema de las legítimas, tiene que pronunciarse sobre mantener el sistema tal y como está o proponer una reforma seguramente en la dirección de limitar, de reducir las legítimas. Tengamos en cuenta que las legítimas son la columna del sistema sucesorio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona fallece tiene legitimarios, por lo tanto se plantea evidentemente el tema de las legítimas. Y luego la legítima se ha quedado en su regulación anticuada porque hay un cambio en la sociedad que no se refleja en el Código Civil. Tengan en cuenta que a principios del siglo XX la esperanza de vida estaba en 40 años, han oído bien, 40 años, y en estos momentos hemos doblado esa esperanza de vida. ¿Qué significa esto? Que a principios del siglo XX, cuando una persona fallecía, dejaba hijos menores y la legítima tenía un significado de sustento, de ayuda a esos hijos menores. Hoy en día, cuando fallecen los padres, los hijos tienen 55 más años. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una ayuda a la jubilación? ¿Un regalo? Ya no está en la línea de lo que era el sustento. Perdonen que sea tan gráfico, pero es que es así. Entonces el Código Civil se ha quedado anclado en el pasado y no responde a esa realidad. Y luego tenemos otro problema, y es que cuando se produce una desafección en el grupo familiar, ¿me entienden?, pues se ve con malos ojos que estas personas tengan derecho a la legítima. Por lo tanto, ahí tenemos temas que están en la actualidad del derecho de sucesiones y que, si bien es cierto que el derecho de familia ha conocido grandes reformas, esas grandes reformas del derecho de sucesiones no se han conocido y lo peor es que tampoco se esperan porque, como ustedes saben, el legislador estatal está en una siesta indefinida y está paralizado y no sale absolutamente nada, ni tan siquiera aquel proyecto de discapacidad que parecía que iba a salir. Vamos a ver, dificultades teóricas. Las dificultades teóricas existen por la propia regulación del Código Civil. Ahí tienen los artículos del Código Civil donde se regula el tema de la desheredación, el concepto de desheredación,
la desheredación existe porque hay legítimas, si no existieran las legítimas no habría desheredación. Y luego aquí hay tres cuestiones de la regulación del Código Civil. En primer lugar, que las causas se consideran numerus clausus, es decir, es una lista cerrada las causas de desheredación. En segundo lugar, que la prueba de la certeza de la desheredación corresponde a los herederos del testador y se realiza cuando se ha producido el fallecimiento del testador y el desheredado impugna la desheredación que está en el testamento. Y en tercer lugar, la interpretación restrictiva, como las normas de desheredación son normas de naturaleza sancionadora, la interpretación es restrictiva. ¿Y esto en qué desemboca? Pues desemboca en una rigidez en la interpretación que hacen los tribunales de las causas de desheredación. Y el ejemplo históricamente más claro de esa rigidez es el artículo 853, número 2, que habla de la desheredación de los hijos por haberle maltratado de obra a los ascendientes o injuriando gravemente de palabra. Ese es el ejemplo paradigmático de la rigidez del sistema, porque esa causa plantea problemas cuando se trata de desheredar a los hijos por el llamado maltrato psicológico, es decir, los hijos no han pegado a los padres, los hijos no han insultado a los padres, pero los hijos no quieren saber nada de los padres. Y ahí es donde está el problema, en que esa circunstancia en principio no entra en la fórmula tan restrictiva que tiene el Código Civil. Entonces, si le pegas te puedes desheredar, si le insultas te puedes desheredar, pero si no quieres saber nada de él y te desentiendes de él completamente, en principio no te puede desheredar. Y a veces es más grave esto último que he comentado, que lo primero, ¿no? Ahí es donde se plantea el problema. Y el Tribunal Supremo, la doctrina que hoy podemos llamar antigua del Tribunal Supremo, se fija en una sentencia de 28 de junio del 93. Yo quisiera que leyesen lo que se dice ahí en esa diapositiva, porque el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que la falta de relación, la ausencia de interés, el abandono sentimental, en primer lugar, pertenece al ámbito de la moral. En segundo lugar, no lo puedo valorar jurídicamente, es decir, el juez no puede entrar en valorar jurídicamente esa situación. Y en tercer lugar, están sometidos al Tribunal de la Conciencia. Esa es la antigua doctrina del Tribunal Supremo, que tiene un éxito en las audiencias provinciales. ¿Por qué? Porque cuando se les plantea un problema de este tipo, de falta de relación, de abandono sentimental, hacen uso de la doctrina del Tribunal Supremo y no entran en el examen del caso. Y por lo tanto, la desheredación se considera como injusta. Doctrina antigua del Tribunal Supremo. Evidentemente, esa doctrina fue objeto de críticas. Fue objeto de críticas porque hay un momento en que tanto por parte de los civilistas como por parte también de algunos jueces de primera instancia y aisladamente a una audiencia empiezan a criticar esa doctrina. ¿Por qué? Porque esa doctrina, si se lee bien lo que dice, ámbito de la moral, no podemos valorar y Tribunal de la Conciencia, esa doctrina es radicalmente contraria a la esencia del derecho civil. Porque no estamos diciendo usted puede desheredar por abandono sentimental, estamos diciendo que usted examine la situación y luego veremos a quién es imputable esa falta de relación y luego veremos si esa falta de relación desemboca en el maltrato psíquico. Entonces, las críticas a la doctrina del Tribunal Supremo era porque no permitía entrar en la valoración de estos casos. Esa era la gran crítica. No estábamos diciendo, los que criticamos esa doctrina, no estábamos diciendo que existía causa de desheredación por la simple falta de relación afectiva, porque en ocasiones esa falta de relación afectiva puede ser imputable a los padres. Estábamos diciendo que al menos se entrase en el examen y que aquí no reconocíamos el derecho civil como derecho más cercano a la persona, a sus relaciones más íntimas, no lo reconocíamos. Esa doctrina del Tribunal Supremo, afortunadamente, pues cambia con un giro jurisprudencial de dos sentencias del 2014 y el 2015 que tienen el mismo magistrado ponente, el magistrado
Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, donde ahí sí que se permite examinar el supuesto, se verifica un maltrato psíquico y da lugar a la desheredación. Y luego hay dos sentencias más, la de 27 de junio del 2018, magistrada ponente Parra Lucán, y una reciente de este año, 13 de mayo del 2019, que también es de Javier Orduña, antes de dejar el Tribunal Supremo. Por lo tanto, ahí ya tenemos 4 sentencias, ya teníamos doctrina del Supremo con la segunda, con la del 2015, pero tenemos 4 sentencias donde sí que abren la puerta a que se pueda examinar y que en estos casos, si se verifican esas condiciones, pueda existir causa para la desheredación. Bueno, aquí hay un juego de palabras, es decir, el Tribunal Supremo sigue manteniendo la interpretación de las causas de desheredación, es una interpretación restrictiva, pero dice que no tiene que ser sumamente restrictiva. Entonces estamos un poco en esas argumentaciones tan sutiles, ¿no? En segundo lugar, que habla también de una interpretación flexible, esa nueva doctrina, y en tercer lugar lo liga al valor constitucional del principio de dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución. Entonces ahí, de manera muy resumida, están los argumentos de la nueva doctrina del Tribunal Supremo. Dificultades prácticas. ¿Cuáles son las dificultades prácticas que aquí se plantean? En primer lugar, no es una vía fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una interpretación jurisprudencial. Nos podemos encontrar con un juez de primera instancia que no tenga actualizados los conocimientos de jurisprudencia y nos vaya a la sentencia de la antigua doctrina del Tribunal Supremo y no nos admite la causa de desheredación. Por lo tanto, eso ya al abogado, y me pongo ahora en la situación del abogado, pues nos introduce un factor de inseguridad, porque el tema no está solucionado legislativamente, sino está solucionado vía interpretación de la doctrina. En segundo lugar, debemos extremar, cuando tengamos noticia de un problema de estos, debemos extremar mucho la redacción en el testamento. Esto lo ha estudiado José María Carrau, que tiene un artículo sobre este tema, y yo no me puedo extender aquí, porque aquí siempre habían interpretaciones, hay quien decía no lo pongas todo en el testamento, y otros decían hay que ponerlo todo en el testamento. En realidad hay que preconstituir la prueba. Por lo tanto, el testador, a la hora de redactar el testamento, debería ponerlo todo. Debería utilizar también el acta de notoriedad de la que tú hablas en el artículo. Y claro, si vemos la doctrina del Tribunal Supremo, la nueva doctrina del Tribunal Supremo en las sentencias, la primera de ellas, la de 3 de junio del 2014, habla del principio favor testamenti, es decir, por lo tanto, da mucha importancia a lo que se haya puesto en el testamento. Por lo tanto, el consejo, cuando exista una situación de este tipo, es que el testador, a la hora de redactar el testamento, pues ponga todos los argumentos, todo lo que ha pasado, y que incluso fuera del testamento se haga también un acta, he dicho notoriedad, creo que lo he dicho mal, sería de presencia, ¿verdad? ¿Cómo lo llamáis? Donde puedan incluso los testigos comparecer, que son conocedores de esa situación, es decir, porque claro, luego esto es lo que se tiene que ver en el pleito donde el desheredado impugna la causa de desheredación y son los herederos del testador los que tienen que probar la certeza. Y luego, en tercer lugar, tenemos la Dirección General de los Registros Notariados, que no hay que olvidar, que también aquí dice unas cosas y donde tiene unas exigencias, pues en primer lugar, que hay que identificar suficientemente al legitimario desheredado. En segundo lugar, la capacidad del desheredado, el que se le pueda imputar esa causa, porque a veces también aquí las cosas se han hecho mal y entonces deshereda a los hijos y a los nietos también. Y claro, los nietos no tienen nada que ver, incluso son menores de corta edad donde no pueden entrar efectivamente en esa situación. Por lo tanto, dificultades teóricas, dificultades prácticas, propuesta de solución, ya voy a por ti, José Ramón. Propuesta de solución, yo defiendo la competencia de la Comunitat Valenciana para poder legislar en materia civil y por lo tanto la propuesta de solución sería
que si recuperamos la competencia con esa reforma que se va a plantear, lo estoy provocando, si yo lo sé, con esa reforma que se va a plantear, pues si esperamos al legislador estatal, adiós. Entonces, yo te doy esa solución, como tú no estás de acuerdo, pues terminaremos, como siempre, pidiendo el auxilio de un relator, de un mediador o de la Guardia Civil, no lo sé. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Javier Barceló. Dejamos, lógicamente, para el coloquio muchas cosas sugerentes que ha planteado. Y ahora, pues sin más dilación, tiene la palabra la profesora doctora María José Reyes López, que va a hablarnos sobre la necesidad de una nueva perspectiva del pacto sucesorio. Muchas gracias. Antes de comenzar, como es de rigor, quiero dar las gracias a la Universidad Católica y de Valencia y, por supuesto, a la organización y en particular pues a mi amiga Pilar Estellés, desde hace ya muchísimo tiempo que nos conocemos. Y que, bueno, de forma también muy telegráfica voy a hablar del tema de los pactos sucesorios y de la conveniencia de su admisión. El punto de partida es muy negro, aunque bueno, voy a intentar demostrar que no es tal desde el principio. Evidentemente, si nos fijamos en el derecho común, toda la normativa, me voy a referir, por supuesto, al derecho común, nos encontramos con que solamente se reconoce la forma testamentaria o la legal, pero también junto a ello sabemos que no se puede aceptar ni repudiar herencia sin tener conocimiento cierto de la muerte del causante en el artículo 991, en el artículo 1271, que es el caballo de batalla aquí, en el apartado segundo, hay se prohíbe realizar pactos sobre herencia futura y, bueno, pues yéndonos también un poco, por supuesto, hay renuncia, no sé, todo pacto sobre renuncia de la legítima futura se entiende que no es válido, y ya también con relación a las donaciones íntimamente vinculada en el ámbito de derecho de sucesiones, pues sabemos que las donaciones no se pueden hacer sobre bienes futuros, y vinculándolo con el artículo 655 sabemos también que no se puede renunciar por parte de los legitimarios o también personas que tengan que tengan derecho sobre alguna de las cuotas, tampoco se puede renunciar a la posibilidad de solicitar la reducción de esa donación. Este es el punto de partida, es un punto de partida muy negro, pero evidentemente hay motivos a favor para reconocer los pactos sucesorios en el ordenamiento jurídico español. En primer lugar, no porque lo diga yo, sino porque ya voces aisladas en la doctrina desde los años 60, así lo vienen poniendo de manifiesto, por lo menos reflexionando sobre el texto, y también porque el Congreso Notarial Español en el año 2012 ya puso de manifiesto la necesidad de reconocer la voluntad del causante, que tenga un mayor protagonismo, para lo cual, entre otros instrumentos, sugiere el reconocimiento de los pactos sucesorios. También en el ámbito de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, desde el año 2006 se viene trabajando, pero en el año 2018 pues también ya se ha publicado un libro con una propuesta futura de reforma que propicia incluir la sucesión contractual como una nueva forma de llamamiento. Bien, además de esto, es verdad que tenemos artículos a los que luego tradicionales, que nos vienen de la tradición germánica, que están reconocidos desde siempre, y junto a ellos, pues por supuesto, los derechos forales, con tradición derecho foral, hoy en día derechos autonómicos, pues todos ellos reconocen los pactos sucesorios. No solamente en España, sino también el Reglamento Sucesorio Europeo del año 2012 reconoce y contempla la posibilidad de pactos sucesorios, y también la posibilidad de unificación, o la tendencia hacia unificación por todos los problemas en los que no voy a entrar, que son muchos de derecho internacional privado sobre esta materia. Además de ello, bueno, pues en Europa el panorama es que los países de tradición germánica, fundamentalmente Alemania
y también Suiza siempre ha reconocido los contratos sucesorios. En los países de tradición románica, como son Italia y Francia, siguiendo un poco el modelo español, hasta los años 2006 no se reconoce la posibilidad de ejercitar estos pactos. Es verdad que en ambos países hay una reforma en la cual se permiten determinados modelos o determinados pactos a los que pues se les reconoce la posibilidad de que tengan tal carácter. Para no ser menos, también en el derecho anglosajón pues hay una figura jurídica a la que ya no voy a citar, aunque para ir más deprisa, que evidentemente recoge un modelo de derecho de pacto sucesorio muy similar al derecho germánico. Pero no solamente ahí, también tenemos una recomendación de la Comisión desde el año 1994 que recomienda, y este quizás es uno de los puntos más importantes, la utilización de pactos sucesorios para ser utilizados en la continuidad y transmisión de la empresa familiar como vehículo e instrumento útil. Este es el panorama un poco en Europa, pero también hay que decir que si vemos un poco el planteamiento jurisprudencial y también, de otro lado, si analizamos un poco determinados preceptos que hay en el ordenamiento a fecha de hoy, vamos a ver con que esta prohibición con la que el flash inicial es duro, pues está relativizado o se puede ir, se puede ir suavizando. La jurisprudencia, tenemos jurisprudencia reiteradísima, además desde los años, en este aspecto, desde los años 20, pues recoge, y sobre todo la última que yo he encontrado es de 1997, con relación a un pacto que se hace sobre una administración de lotería, en la que se dice, al margen del reconocimiento con la ley de loterías, que ahora nos olvidamos de ellas por razones del tiempo, al margen de lo que se diga en forma pública, se establecen entre los dos hermanos un pacto en virtud del cual reconocen o hacen constar que se participará entre los hijos de igual forma, tanto en lo que es adjudicación o titularidad dominical y reparto de beneficios. Esto es lo que nos dice la sentencia del 22 de julio de 1997, que recoge a su vez jurisprudencia, como ya digo, desde principios del siglo XX. Y en ella, ¿qué es lo que se nos dice? En ella se dice que no es un pacto, en contra de lo que se pudiera pensar, sobre herencia futura, por lo tanto no va en contra del apartado segundo del 1971, porque lo que hace es referirse a bienes concretos y determinados existentes en el momento en que estaban presentes las personas donantes. Que sí sería un pacto sobre herencia futura cuando, y por lo tanto sería prohibido, cuando se está refiriendo a la universalidad de la herencia en su conjunto. La jurisprudencia, con ello lo que quiero poner de manifiesto, es verdad, hay otra sentencia posterior, pero es de Audiencia Provincial, de la Audiencia Provincial de Cuenca del año 2009, en concreto de 30 de octubre, lo que viene haciendo en la práctica es, ayer se hablaba del traje a medida, por lo que viene analizando son las situaciones. Y este carácter restrictivo o bien lo modela, lo reconduce, y salvo en situaciones en las que realmente la universalidad de la herencia se pone, o una cuota de la misma se pone de manifiesto, en las restantes sentencias, tampoco es que haya muchas, pues admite la posibilidad de ese pacto. Bien, además de esto, con relación a la jurisprudencia, con relación a preceptos que yo he dicho que quedan recogidos a influencias del derecho germánico, pues hay dos muy tradicionales, que son el 826 y 27, con relación a la promesa de mejorar o no mejorar. Se dice que la renuncia es válida, incluso se tiene por nula o se tiene por no puesta la disposición del testador en sentido contrario. El artículo 826 en la práctica se está utilizando y puede ser un vehículo muy útil cuando se utilicen capitulaciones matrimoniales, cuando haya varios hijos de matrimonios distintos, porque claro, la situación del legislador de 1889 no tiene ni
la de la familia no tiene nada que ver con la situación de familias, de hijos que vienen por aquí, por allá, etcétera. Bueno, en este caso, en capitulaciones sí que se podría y sí se puede incorporar una cláusula en virtud de cual se establezca o bien la cláusula de mejorar o la cláusula de no mejorar a los hijos pequeños, es decir, a hijos de matrimonios o de uniones posteriores, siempre que alguno de los hermanos mayores, por ejemplo, estuviesen ya trabajando en esa explotación económica. También tenemos el artículo 827, que lo que nos dice es que la mejora, aunque se haya verificado con entrega de bienes, bueno, en principio, lo que en principio tiene carácter revocable es excepción hecha de que se haya hecho en capitulaciones matrimoniales. Aquí, al margen de toda la polémica doctrinal, que es mucha, pues lo que en la actualidad se entiende que se trata de un auténtico pacto sucesorio y que puede ser revocada por ambos cónyuges. Es más, ya Vallet entendió que no solamente puede ser revocada por ambos cónyuges, sino que incluso es posible la incorporación de nuevas cláusulas en virtud de la cual se pacten o se establezcan motivos específicos de revocación o incluso se establezcan pactos por situación de incumplimiento. Pero no acaban ahí los preceptos. También tenemos que en el 1036 la colación no puede tener lugar entre los herederos forzosos cuando el donante lo haya dispuesto así expresamente. Y en el artículo 1341 sabemos que se pueden donar los cónyuges siempre en capitulaciones bienes futuros para cuando se trate de caso de muerte. Bien, en este sentido, bienes futuros hay que ponerlo en vinculación con la sentencia de 1977. ¿Qué tipo de bienes? Únicamente aquellos que sean bienes concretos y determinados. Finalmente, con relación también al contrato de sociedad, pues tenemos un precepto que también la Ley de Sociedades de Capital lo recoge, y es la posibilidad de establecer la validez del pacto en virtud del cual, para caso de que uno de los socios fallezca, continúe la sociedad sin perjuicio, lógicamente, de que todo el haber se le reconduzca al patrimonio del fallecido. Bien, en estos casos, además, decía que hay dos artículos, el artículo 16 y el artículo 110 de la Ley de Sociedades de Capital, que permite que establece de forma expresa que la adquisición de una participación social, también siempre que sea por sucesión hereditaria, confiere al heredero o al legatario la condición de socio. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente el punto central de los pactos sucesorios está en las empresas familiares. Y precisamente uno de los motivos originarios por los cuales se quiso o se prohibió los pactos sucesorios era para evitar la concentración de tierras, economía fundamentalmente agraria, en poder de muy pocas personas, con atención fundamentalmente a los mayorazgos. ¿Qué pasa en la actualidad y qué pasa en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Catalana, etcétera? Pero aquí tenemos regímenes distintos y muy perjudicada la Comunidad Valenciana, precisamente porque estamos sometidos al derecho común. Pues que en este sentido lo que se necesita es que esa explotación de carácter, como ya utiliza el 1056, de carácter económico, pueda o se le faciliten los medios para que quede en poder de el socio fundador, con la finalidad de que a posteriori pueda fácilmente transmitir y continuar con preservar la continuidad y conservación de esa empresa familiar. Es decir, el planteamiento inicial en la actualidad es precisamente el contrario. Bien, y es precisamente el contrario, y en este sentido el legislador sí que sí lo tuvo en cuenta. Lo tuvo inicialmente en cuenta con la Ley de Protección de Explotaciones Agrarias, que ahí sí que recogió como figura específica la posibilidad de mantener la unidad agraria. Esta ley fue posteriormente modificada. Pero también nos encontramos con que en el 2003 tenemos dos leyes fundamentales a este respecto. Una es la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada, Nueva Empresa,
que nos modifica el artículo 1000, el apartado segundo del artículo 1056, en el que voy a entrar ahora. Y tenemos también en el año 2003 la Ley 41 sobre protección del patrimonio para las personas con discapacidad. Este precepto establece realmente una verdadera fiducia sucesoria, posibilitando a quién, posibilitando al cónyuge viudo por parte del testador que en el momento del fallecimiento pueda repartir los bienes, incluso dedicándolos en el tercio, llegando al tercio de libre disposición, con la finalidad de realizar adjudicaciones y realizar atribuciones de bienes concretos y determinados. ¿Qué es lo que ha pasado con este precepto en la práctica? Lo que ha pasado es que este precepto, que inicialmente estaba pensado para protección de personas con discapacidad, como el ámbito de aplicación es más amplio del que vamos a ver a continuación, que es el 1056, en la práctica, en lugar de optar por el 1056, cuyo contenido vamos a ver, puestos a optar, pues se prefiere el 831 porque es más amplio en cuanto a la permisibilidad que permite al cónyuge supérstite. Bien, el artículo 1056, que es lo que después de la reforma, que es lo que permite que el testador, que en atención a la conservación, se nos dice, de la empresa o de la familia, quiera preservar indivisa, ahora se dice explotación económica, antes explotación de carácter agrario, etcétera, o bien quiera mantener también indivisa una explotación o una sociedad de capital o un grupo de estas, podrá disponer que se pague en metálico al resto de los legitimarios. Bien, hasta aquí, evidentemente, no he dicho nada, estamos hablando de una partición que realiza el testador, partición además que es un acto de carácter unilateral y carácter revocable. Por lo tanto, no tiene naturaleza contractual. Ahora bien, si lo que sucede en la práctica es que junto a este reparto particional, junto a ello y como complemento se hacen varias donaciones y con transmisión también del dominio, pues realmente podemos estar hablando de que en la práctica estamos contemplando un sucedáneo, o por lo menos podríamos abrir el interrogante de un auténtico pacto sucesorio. Bien, ¿qué pasa con las sociedades mercantiles? No es mi especialidad, pero sí necesariamente necesito referirme a ellas. En las sociedades mercantiles, estamos hablando de explotación económica. Evidentemente, los mecanismos del derecho societario, en principio, lo que potencian que es mecanismos para que se pueda tener el control de la empresa, y no solamente en vida, sino que se pueda facilitar el control una vez se haya fallecido el fundador o los socios fundadores, con relación al capital o, en su caso, para que se puedan hacer con el remanente de carácter económico. A tal fin se suelen establecer determinadas estipulaciones, pactos de carácter estatutario y pactos de carácter parasocial. Bien, realmente con los pactos estatutarios aquí sí que hay un problema. Estamos ya metiéndonos en el ámbito del protocolo familiar. Se ha dicho que los protocolos familiares es el vehículo adecuado para regular la transmisión de la empresa familiar. Pero el problema que se presenta en la práctica es que a la hora de inscripción en el registro mercantil de esos estatutos, determinados pactos pueden chocar con el artículo 1271. Se está realmente realizando transmisiones que puedan ir más allá de la vida de estas personas o no. Con relación a los pactos parasociales, sin embargo, por ejemplo, el derecho de rescate es una modalidad muy utilizada, etcétera. Bien, con relación a los pactos parasociales, estas estipulaciones tienen la peculiaridad que no se establecen o que no se incorporan a los estatutos. Por lo tanto, digamos que pueden entrar aquí o tienen más cabida en lo que es o con relación a los derechos sucesorios. ¿Qué es lo que se suele hacer?
Por un lado, cuando hay hijos hay que distinguir aquellos que trabajan en la explotación familiar de aquellos que no lo hacen, hijos de un matrimonio posteriores, etcétera. En estos casos, la adjudicación de participaciones o de acciones en muchos casos se atribuye dando una cuota superior a aquellos que trabajan en el patrimonio en la empresa. Pero ello evidentemente sugiere la necesidad de realizar compensaciones, y aquí tendríamos que volver a los artículos anteriores. Con relación también a, ya voy acabando, con relación también al viudo, si existe un viudo, pues lógicamente también habrá que ver la posibilidad, y es lo que también se suele ver, si hay un legado de usufructo, pero realmente esto, el problema con el que vamos a chocar son con estas limitaciones genéricas. Por eso decía que en la Comunidad Valenciana 85% del tejido empresarial son pequeñas empresas, y bueno, cuando estamos hablando en otras comunidades, el gran problema es nuestro derecho histórico. Voy a acabar haciendo una comparación con los derechos autonómicos. Yo he dicho y entiendo que no hay problemas de política legislativa. ¿Por qué? Porque con los hijos adoptivos inicialmente y antes de la Constitución se reconoció de manera expresa, los derechos autonómicos también lo reconocen, pero además aquellas argumentaciones del carácter irrevocable y la libertad de testar hoy en día caen por forales autonómicos lo reconocen, y además todos ellos, hasta el derecho civil navarro ha entrado, bueno, pues este mes de octubre es cuando su revisión ha entrado en vigor, pues todos los derechos forales han sido revisados, y además a partir del 2006 todas las comunidades. Por lo tanto, están mucho más actualizados y adecuados a esa realidad social que las normas del derecho común. Por otro lado, la libertad de testar, no se puede decir que incorporar una nueva forma de allanamiento, como es el contractual, sea impedir la libertad de testar. Todo lo contrario, cuanto mayor amplitud, y no hablemos ya de las legítimas, pues evidentemente mejor. ¿En qué lo centro? Pactos, se hablaba anteriormente, pactos entre cónyuges con relación a derechos sucesorios, con relación a personas mayores de edad que no tengan patrimonio suficiente, es decir, pactos. Todo eso, si se puede hacer en vida y se puede verificar que realmente va a tener una consolidación en el futuro, muchísimo mejor. Y yo creo que ese es el deseo de cara a una persona que establezca sus declaraciones para después de su vida. Muchas gracias y lamento la pregunta. Muy bien, pues gracias a la profesora doctora María José Reyes, y ahora, como decíamos, pues finalizamos con la intervención de la profesora doctora Beatriz Morera Villar sobre el pago de la pensión compensatoria por los herederos. Yo no sé si lo ideal sería recuperar el derecho civil valenciano, como dice mi compañero Javier, o bien tener un legislador nacional también un poco más activo, o cuanto menos algo, que pudiera dar una vueltecita a todo el derecho de sucesiones, que lo tenemos, como acabamos de ver, bastante parado. Así solucionaríamos muchos de los problemas sobre desheredación, que comentaba mi compañero, muchos de los problemas sobre la legítima del cónyuge viudo, en función también de los otros legitimarios con los que concurra, a los que hacía referencia José María, y podríamos introducir nuevas propuestas de pactos sucesorios, tal y como ha comentado María José. Y podríamos intentar solucionar los problemas y las cuestiones que a mí se me han planteado al estudiar la sucesión de la pensión compensatoria, que la incluimos en el caudal hereditario del causante. Y os cuento, no os voy a robar muchos minutos, porque a estas alturas ya lo que queremos todos es comentar un poco lo que aquí hemos hablado, pero sí me gustaría robaros unos poquitos minutitos más, principalmente para las cuestiones. La primera de ellas, por supuesto, agradeceros a todos, a mis compañeros de mesa, a todos los conferenciantes, ponentes que habéis pasado por aquí, todas vuestras aportaciones, también los debates que se han generado, que han sido todos súper interesantes, la organización del Congreso, a Pilar, por supuesto, por contar conmigo. Y sin más, voy a pasar a la segunda cuestión, que es la materia que me ha traído aquí.
por ir centrándome, me han surgido una serie de cuestiones mientras estudiaba este tema. No sé si las he conseguido responder, pero yo se las voy a comentar, se las voy a plantear y seguramente que entre todos conseguimos unas soluciones infinitamente mejores. Para ponerles en antecedentes, todos ustedes saben que nuestro Código Civil reconoce el derecho a una pensión compensatoria o a una pensión por desequilibrio económico cuando, según los artículos 97 siguientes del Código Civil, se haya producido un desequilibrio económico durante el matrimonio y luego posteriormente, o sea, cuando producida la separación o el divorcio, haya habido un desequilibrio económico en perjuicio de uno de los cónyuges durante el matrimonio. Hasta aquí, todo claro. Los artículos 97 siguientes establecen las reglas a través de las cuales se puede establecer esta compensación, cuándo, cómo, por qué, etcétera. Sin embargo, desde que se estableció esta posibilidad, lo cierto es que la pensión compensatoria o la pensión por desequilibrio económico ha sido objeto de controversias, de discusiones, de procedimientos judiciales, etcétera. Entre otras, una de las cuestiones por las que suscita controversias es por la temporalidad y porque muchas veces no se determina en la pensión por desequilibrio económico cómo se va a satisfacer efectivamente si falleciera el obligado a satisfacerla o no se determina el tiempo. O determinándose el tiempo, el problema tiene lugar cuando el obligado a satisfacerla fallece, mientras que el perceptor, aun a pesar de la muerte del obligado, sigue manteniendo el derecho a percibir esta prestación por desequilibrio económico. En principio, no habría ningún problema. Esto no es que lo digo yo, sino que lo dice el artículo 101 del Código Civil, que no solo se refiere a las causas por las que se puede extinguir la pensión compensatoria, sino que dice una causa por la que no se va a extinguir. Esto es la muerte del causante, porque dice que el derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. Hasta aquí, todo claro. Tenemos una deuda de carácter personal, pero de contenido patrimonial, que pasa a la sucesión. Fenomenal. Continuamos leyendo el siguiente párrafo, que dice: no obstante, los herederos de éste podrán solicitar del juez la reducción o supresión de aquella si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos a la legítima. Y aquí ya tenemos el lío, con el segundo párrafo. ¿Por qué? Principalmente por tres cuestiones, a mi entender. Luego, si no, ya me comentan a ver qué les parece a ustedes. La primera, el precepto dice que los herederos podrán. ¿Qué herederos? ¿Los herederos universales? ¿Los herederos legitimarios? ¿Los legitimarios no herederos? ¿O los legatarios? Bueno, respecto de los legatarios, la cuestión está un poco más solucionada, porque solo para el caso de que la herencia estuviera completamente distribuida en regalos, se prorratearía en función a las cargas de cada uno y ya está. Pero ¿qué ocurre en el resto de los casos? El Código Civil se refiere a que los herederos podrán pedir la supresión o la reducción para satisfacer las necesidades de la deuda o se afecta a sus derechos sobre la legítima. ¿Estamos entonces hablando de herederos que tengan derecho a la legítima? Eso es lo que parece que dice el legislador. Si seguimos con el sistema del Código Civil y la intangibilidad de las legítimas a la que estamos acostumbrados, podemos entender que lo que se quiere es preservar la legítima y que entonces entenderemos que el legislador se está refiriendo al heredero legitimario y al legitimario, que no necesariamente tiene que ser el heredero, pero que puede verse afectada su legítima por la obligación de pagar la pensión compensatoria. Y si una vez satisfechas las legítimas tenemos más herederos y existe más caudal hereditario, ¿podemos decir que el resto de herederos también tendrían acción para reducir o suprimir esa pensión compensatoria? Lanzo la pregunta y ya me comentarán qué piensan. En segundo lugar, y la segunda cuestión que me planteo es, el legislador al referirse a esta cuestión dice, podrá reducir o suprimir si afecta a los derechos de los legitimarios. ¿Acaso las demás deudas no afectan a los derechos de los legitimarios? A ver, si por ejemplo una persona fallece, sabemos que tiene un amigo que le ha dejado 5.000 euros, sabemos que si se muere, sus herederos van a tener que devolver los 5.000 euros que le habían dejado. Si
una persona debe 5.000 euros en concepto de pensión compensatoria, lo que nos está diciendo el 101 es que a lo mejor no debe 5.000, porque dependerá de si afecta a la legítima. Y en tanto en cuanto afecta a la legítima mucho o poco, podrá ser de 5.000, de menos de 5.000 o de nada. Con lo que lo primero que tenemos que hacer es saber de qué naturaleza de deuda estamos hablando, porque el cómputo no tiene nada que ver. Existen dos soluciones. La primera de ellas sería entender que la pensión compensatoria puede entrar a formar parte del caudal hereditario y a partir de ahí, como ya sabemos, reglas de partición de la herencia, reglas para determinar cuál es el relictum, lo que hay menos lo que se debe y se reparte. Vale. Pero puede ser que hubiera otra opción, decir que esta deuda tiene una naturaleza diferente, en cuyo caso repartiríamos sin contar con esta deuda y finalmente tendríamos que descontar de la legítima esta parte. Se lo enseño con números que se va a entender enseguida. Pongamos que el valor de la herencia es de 60.000 euros, por ejemplo. No sé si hoy en día hay muchas de 60.000 o ya quedan pocas. Digamos que el valor de la herencia es de 60.000. Si no pensamos que la pensión compensatoria debe estar dentro de esos 60.000, los 2/3, pensando en la legítima pura y dura del 808, los 2/3 de 60.000 son 40.000. 40.000 euros de legítima a repartir entre los legitimarios. Hasta aquí, todos contentos. Vale. Si por el contrario tenemos que descontar una pensión compensatoria, por ejemplo, de 20.000 y la descontamos antes, de 60.000 menos 20.000, 40.000. Los 2/3 de 40.000 son 26.600. Teníamos una legítima de 40.000 y ahora tenemos una legítima de 26.600. Es importante saber de qué tipo de naturaleza de deuda estamos hablando y en qué momento la tenemos que meter dentro del caudal hereditario. Entiendo yo, a mi juicio, no lo sé, que habrá que incluirla con anterioridad. El siguiente problema que se plantea es que el legislador dice que afectará. En la medida en que afecte esta deuda, se podrá suprimir o se podrá reducir. Y digo yo, señor legislador, digo yo que afectará, ¿no? Afectan todas las deudas. Al final, ingresos menos gastos, lo que tengo menos lo que debo, sea mucho, sea poco. Y si no llego a heredar nada, o sea, todo afecta. Entonces, en la medida en que sí afecta, sí siempre los herederos van a poder pedir la reducción o supresión de esta pensión que el deudor ahora causante debía. Quiero entender en este caso que si el legislador ha previsto esta posibilidad, era porque estaba pendiente de que se produjera la transmisibilidad intravires de este reconocimiento y de esta compensación en aras a tener un poco presente también al excónyuge al que la separación o el divorcio se le produjo un desequilibrio económico. Con lo que entiendo que al final de lo que se tratará no será de que afecte sin más a la legítima, sino de que afecte de manera sustancial, de que grave sustancialmente la legítima de los legitimarios. En resumen, resulta que del artículo 101 del Código Civil, el legislador no deja claro ni de qué tipo de deuda se trata. Sabemos que es una deuda personal de contenido patrimonial que va más allá de la muerte del deudor, nada más. Ni cuándo hay que tenerla en cuenta para el cómputo del relictum. Tampoco deja claro exactamente quiénes la pueden pedir. Ni, por supuesto, dice en qué casos procederá la supresión o en qué casos va a proceder la reducción. Y además, todo ello sumándole la dificilísima determinación de la cuantía o modo de satisfacción de este tipo de deuda por parte de los herederos y de los legitimarios del deudor. Queridos compañeros, yo desde aquí invito al legislador a que reformule el artículo 101 del Código Civil y pueda aportar quizás algo más de luz de lo que yo haya podido aportar aquí con estas cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, pues yo voy a renunciar a la recapitulación porque entonces efectivamente no seré moderado, como me he dicho inicialmente, y por supuesto lo que se abre es el turno de coloquio, preguntas habidas y por haber. Entonces tú tienes preferencia porque eres la jefa
Y aquí ya sabes que lo que importa es saber quién manda, y como quien manda eres tú, pues usted cuando usted déjelo por aquí. Por preferencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, agradecer a la mesa, yo creo que ha sido una aportación muy interesante de todos vosotros. A Beatriz, porque se ha tenido que preparar muy rápidamente en sustitución de Isabel Rabanete, que no ha podido estar presente hoy con nosotros. Y claro, ha sido esto en tiempo récord. Bien, yo creo que contestando un poco a lo que tú planteas, supongo que aquí habrá disparidad de criterios, ¿no? Pero es que, claro, por aplicación 818... pues relictum menos deudas más donatum. Sobre eso se calcula la legítima. Entonces, si es deuda, pues no sé cómo se puede aplicar el 101. La verdad es que me parecen en cierta medida contradictorios, teniendo en cuenta el 818. Bien, en cuanto a la... Bueno, lo lanzo a la mesa mi reflexión. La cuestión que yo me planteaba cuando pensé en esta mesa de propuesta de cambio del derecho de sucesiones a la luz de la nueva organización familiar, me interesaba mucho que se hablara sobre la injusta asignación legitimaria al cónyuge viudo en el siglo XXI, porque yo soy de las revolucionarias del cambio. Entiendo, como decía la profesora Cervilla ayer, que el derecho civil es un derecho de la libertad. Entonces, las limitaciones que supone el sistema legitimario español a la libertad de testar me parecen inadecuadas hoy en día con el estado social de derecho que tenemos, porque la longevidad es mucho mayor, porque los hijos están en otra situación distinta. Y creo que el testador debería tener amplia libertad para decidir, porque muchas veces los testadores acaban arrinconados en residencias sin que sus hijos vayan ni a visitarlos. Yo no sé si recordarán, hace unos 2 años aproximadamente, una ancianita, no tan ancianita ni tan perturbada, porque no lo estaba, en Alemania, que salió al banco, sacó 1 millón de euros que tenía en la cuenta y los rompió a trocitos porque sus hijos la habían llevado a una residencia de ancianos y no iban ni a visitarla. Entonces, como no podía hacer otra cosa, pues le dio por cortar los billetes a cachitos pequeños. De una solución como muy drástica en este sentido, ¿no? Pero que ponía de manifiesto que ella no estaba por la labor de dejar a sus hijos que la habían abandonado ni un euro, vamos, ni un euro. Pero es que además a mí me parece que el Código Civil trata muy injustamente al cónyuge viudo. El cónyuge viudo hoy en día no es el antiguo cónyuge viudo de hace 130 años en que se redactó el Código Civil, en el que era lógico, primero, porque el divorcio no existió salvo una puntual época en España del siglo XX, ¿no? Digamos que los bienes, la idea era que los bienes que pertenecían al fallecido no salieran del tronco familiar, porque si el cónyuge enviudaba, no sé, se casaba con otro, pues esos bienes no fueran a parar a otras personas, que también se desatendía el tema de las reservas en cuestión de esto, ¿no? Pero es que hoy por hoy los matrimonios se casan con lo opuesto. Entonces, arriman hombro con hombro y el uno al otro en ese apoyo mutuo que debe de presidir lo que es el matrimonio, ¿no? Ese apoyo, esa ayuda, ese ir los dos de consuno, yo creo que otorga un cierto derecho, al menos si se pretenden mantenerlas legítimas, a que el cónyuge viudo reciba su porción en otro concepto, o sea, en propiedad o con un mayor monto del que se le está otorgando actualmente. A mí me parece que el trato es demasiado injusto. Si hay que mantenerlas legítimas, cosa que yo radicaría absolutamente, por lo menos aumentar lo que corresponde al cónyuge viudo, que es el que está al pie del cañón con el otro. Si el matrimonio falla, hay divorcio y se acaba la historia. O hay separación de hecho y el 834 te impide heredar. Pero si el matrimonio está ya a la limón, esto hay que mejorarlo porque me parece un trato una dolencia. Esto es una dolencia que yo aprecio en el derecho español de sucesiones. Ya está, me he vuelto a enrollar, lo siento. Muy bien, pues como... bueno, vale, pues entonces No, yo es que como también soy amigo de Pilar, pues yo creo que también tengo algún derecho. Simplemente, no sé.
Quería decir, José María, si no es menos cierto que en realidad eso, en vez del testamento el uno para el otro, si en realidad no es más frecuente el caso en que se dice, cuando muera mi marido, yo dueña y señora. ¿No es más frecuente? Bueno, eso es una broma. Pero luego, Javier, yo, a ver, con independencia de que tengamos discrepancias respecto a las legislaciones forales, lo que sí que está claro es que hoy en día, como algún autor ha dicho, la legítima es un souvenir jurídico. Entonces, no se dan las circunstancias hoy en día para mantenerlo. Pero lo que sí quería yo un poco insistir, no sé, esperemos que sea brevemente, como abuelo cebolleta, ya era al tema de la extinción o de la herencia, ¿no? De la transmisión hereditaria. Es que en realidad el problema hoy en día es en sí mismo la pensión compensatoria y la naturaleza que tiene. Ya no me voy a referir ya a que todos lo sabemos, los presupuestos los que una señora que se dedicaba al hogar, que no trabajaba, pero es que en realidad, sobre todo también con la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en realidad dice que es un modo de, bueno, pues de reparar el empobrecimiento que sufre la persona, que es la mujer, que se ha dedicado a la casa o a la empresa familiar sin recibir nada a cambio, es que en realidad estamos ya ante una vez muy semejante al enriquecimiento injusto. Mientras que probablemente cuando se planteó la pensión compensatoria, la idea era que el matrimonio, aunque se disolviera, había ciertos efectos que no se podían borrar del todo, ¿no? Y probablemente esa pensión compensatoria se enmarcaba en una modalización del deber de asistencia y que incluso había autores como mi maestro, profesor Montes, que hablaban de un estatus de divorciado, probablemente. Entonces, lo que pasa es que aquí en la pensión compensatoria yo creo que tenemos dos concepciones que no casan entre sí, pero que se superponen. Entonces yo creo que la solución más justa y más razonable sería probablemente establecer una pensión compensatoria de pago único, basada en el enriquecimiento injusto que se ha producido. Y si acaso, y si procede durante un tiempo razonable, pues establecer una especie de deber de alimentos, llámale como quieras, un deber de asistencial en la línea del Código Civil catalán. Entonces yo creo que es que el problema es que hoy en día la pensión compensatoria es que tenía que ser un pago único. Si procede, evitaríamos cualquier tipo de problemas y por supuesto eso es terrible. Dices, me he librado de él o de ella, pero no me puedo librar del todo porque es que aun mis herederos, aun muerta o muerto, tengo que pagar. Bueno, vamos a una cosa, Pilar, que mandas, pero ahora aquí mando yo un ratito, porque os estáis desmandando. Vamos a ver. Vamos a centrar temas porque el primer tema que se ha planteado, que no se ha contestado, y además, pues sí me parece importante. Yo solo digo que yo sí que soy también partidario de testar 100%, se acabó la problemática de desheredación, se acabó. Pero bueno, el resto de los, ponentes, pues querría saber también qué es lo que opináis. Luego entramos a la pensión compensatoria, que bueno. Yo, desde luego, cada vez más soy partidaria de la libertad para testar, la admisión de nuevas fórmulas, de pactos, de que cada uno en vida pueda disponer de sus bienes, porque cada situación son distintas y estamos viéndolo aquí con modelos familiares distintos, necesidades distintas, y además añadiría algo: la juventud se caracteriza por la inmediatez. Eso en la práctica que lleva a que los padres en vida realizan aportaciones y sacrificios que en muchas ocasiones, bueno, pues poco les queda ya para poder guardarse para el futuro. Entonces, con relación al cónyuge viudo, pues bueno, el que llega de cónyuge viudo, porque también son situaciones cada vez más difíciles, pues evidentemente yo creo que por lo menos puede ordenar su situación con relación a bienes, patrimonio que le queda, etcétera. Esa sería mi posición. Sí, a ver, yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, de que los presupuestos bajo los cuales se redactó el Código Civil y se redactó el sistema legítimo español han cambiado totalmente. Lógicamente, 130 años, pues es normal que hayan cambiado.
sí que entiendo que lo que debería someterse a debate sería una revisión de todo el derecho sucesorio. Antes también hablaba con Javier en la pausa café sobre las cuestiones de índole tecnológica. Hay muchos temas a tratar para reformar el derecho sucesorio. El de las legítimas posiblemente el más candente, pero sí que entiendo que podría someterse a debate la opción entre o bien libertad absoluta para testar o bien mantenimiento del sistema de sucesión forzosa, pero revisando las legítimas precisamente en la línea que dices, a lo mejor fortaleciendo al débil a día de hoy, que ya no son los descendientes, que como ha dicho Javier, heredan con 55 o 60 años, sino que ya suele ser el viudo o la viuda. El sistema es que tendría ir a la flexibilidad. Entonces, puedes suprimir totalmente las legítimas, pero tendrás que tomar en consideración la posibilidad de que cuando fallezca el padre, los hijos sean menores. Y entonces, en este caso, si no tienen legítimas, pues tendrá que haber una especie de derecho a alimentos con cargo a la herencia y tal, porque en ese caso los tienes que proteger. Entonces, ahí no puedes aplicar al 100% la libertad de testar, porque tiene ahí menores o personas en el círculo con dependencia y tal. Fuera de ahí, pues evidentemente sí. Vamos a ver, es que también estamos hablando del derecho civil, del derecho del Código Civil, porque en España tenemos una pluralidad de ordenamientos civiles y entonces si tú ahora analizas las legítimas en otras comunidades autónomas tienes de todo. Por lo tanto, para que la gente lo sepa, estamos hablando del derecho que está en el Código Civil, porque la realidad es mucho más compleja y habría que matizar, porque te puedes encontrar ahí con todo un abanico de soluciones que nos podrían venir bien a la hora de plantear. El problema es que esto se cae a trozos, perdonad os lo diga. Entonces, ¿dónde estáis, políticos? Pero no nos mires hacia aquí. Sobre todo, por favor, no nos mires porque si me dejaran el BOE, que yo creo que solo he escrito una vez en el BOE y he de decirles que el placer, y he escrito muchas cosas, de las cosas que más placer me da es ver lo que yo escribo en el Boletín del Estado. Eso lo hice una vez y lo reconozco, es una sensación absolutamente... Bien, yo sí voy a decirles, permítanme la butad, que cuando me viene gente que ya no hay derecho a legítima, le digo, mire, es libre de testar, pero solo hay dos limitaciones. Primera, no puede designar heredero al perro. Y dos, no puede designar heredero al notario que autoriza el testamento. Me fastidia un poco la relación. No es el primero, ni el segundo, ni el tercero que aparece en una notaría, incluida la mía, con el tema de los animales. Bueno, ahora el tema de las pensiones compensatorias. Por alusiones, un poco en relación con la pensión compensatoria, obviamente, como bien dices, José Ramón, esperemos que poco a poco vaya desapareciendo esta problemática porque ya no se tengan que establecer pensiones compensatorias. Estamos pensando en una pensión compensatoria que se reguló y se legisló en un momento social completa y absolutamente diferente al que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que, claro, los problemas de esas pensiones compensatorias nos están pasando ahora, porque, bueno, ahora, en los últimos años y unos poquitos que nos quedan, en tanto en cuanto vayan falleciendo los que tenían la obligación de satisfacerla. Dicho esto, la duda principal es una deuda, pero deuda entre comillas, porque si afecta a las legítimas ya no es deuda. Por eso un poco, parte de la doctrina se pregunta en qué momento, si la metemos dentro o no. Es verdad, como bien ha dicho la profesora Estellés, al final liquidar la herencia es lo que tengo, menos reducción de donaciones, lo que te sale. Ya, pero si esto va a afectar a la legítima, es que directamente ni lo ponemos. Entonces, al final está un poco como en un limbo y lo que es lo más fácil y lo que yo recomiendo es, si pudiera haber un pacto en este sentido entre los excónyuges con respecto a eso, que lo limitamos en el tiempo, lo limitamos a una cuantía, lo limitamos a una periodicidad 3 veces, y que se liquidara sería infinitamente más fácil, porque luego al final todos son problemas. Pero sí que es verdad que hay en algunas situaciones
Y ahora me acabo de acordar de lo del enriquecimiento injusto. La parte del enriquecimiento injusto y parte de la historia por la que se considera que esta deuda tiene que pasar a la muerte del causante es porque se entiende que el causante ha tenido durante su vida un enriquecimiento injusto en favor del empobrecimiento de la persona, del excónyuge, que luego tiene derecho a recibirla. Y como este enriquecimiento injusto se podría decir que es lo que pasa como deuda a el caudal, pero en la medida, dice el legislador en el 101, en que no afecta a la legítima de los herederos, con lo que ¿es deuda o no es deuda? Bueno, solamente solamente un breve comentario. Habéis tocado un tema que me atrae particularmente. Aparte de la libertad, las consecuencias patrimoniales de las crisis matrimoniales y de pareja lo sigo mucho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y aunque sea políticamente incorrecto decirlo, a mí me encanta la deriva que está tomando la jurisprudencia interpretando la pensión compensatoria y la atribución del uso de la vivienda familiar con sentido común, adaptada a los nuevos modelos sociales y sobre todo con perspectiva de género, que perspectiva de género no quiere decir que a las mujeres tengamos que convertirlas en eternas perceptoras de pensiones pensando que el matrimonio es el mejor negocio que en una época pudieran hacer. Cuando yo explico la pensión compensatoria, que llevo bastantes años explicándola, al principio yo ilustraba la diapositiva con una gallina de huevos de oro en tamaño gigante. La gallina de los huevos de oro está cada vez más pequeña, gracias a Dios. Tenemos la suerte de tener sentencias como una muy reciente de Cádiz, donde se extingue, se declara la extinción de la pensión compensatoria porque no por la convivencia marital, como dice el artículo 1101 del Código Civil, o more usorio, sino porque los convivientes eran una pareja de novios modernas de las de ahora. Son novios, no viven juntos porque no lo necesitan, comparten domicilio los fines de semana y el tribunal entendió que estas eran nuevas relaciones. O la reciente sentencia en relación a la vivienda familiar del Tribunal Supremo de Pleno, en la cual declara extinguido el derecho a usar la vivienda familiar porque se introdujo un conviviente. Bueno, solamente mi reflexión era para una lanza a las nuevas tendencias jurisprudenciales, porque el problema de la pensión compensatoria, no sé si hay ningún juez aquí, es que los jueces no saben lo que es la pensión compensatoria, no tienen ni idea. Y muchas veces están convirtiendo pensiones compensatorias en alimenticias y no se dan cuenta que no es solamente un desequilibrio, es el doble desequilibrio. Porque uno puede estar muy desequilibrado por el matrimonio, pero si no está más desequilibrado de cuando inició esa relación, perdonen ustedes, no hay pensión compensatoria. Mi compañero José Ramón ha apuntado de enriquecimiento injusto, le daré una vuelta, pero yo prefiero seguir manteniendo la pensión compensatoria para el matrimonio, el enriquecimiento injusto para las parejas de hecho, porque entre parejas de hecho y matrimonio tiene que haber una diferencia. Y es más fácil conseguir una pensión compensatoria aplicando los criterios en general del Código Civil que el enriquecimiento injusto, y priorizar el matrimonio frente a las parejas de hecho no es nada más que respetar lo que dice nuestra Constitución del derecho a contraer el matrimonio y a no contraerlo. Bueno, tenía que contarlo porque estaba oyendo hablar de la compensatoria y me sentía llamada. Estoy contigo en el tema de la sucesión contractual y eso que hemos comentado de la libertad. Yo he estudiado mucho derecho norteamericano, acuerdos prematrimoniales, y los acuerdos prematrimoniales en derecho norteamericano, lo que se pacta es la ruptura del matrimonio por divorcio o por muerte, es decir, son auténticos pactos sucesorios. Bueno, nada más. Muchas gracias por tu tiempo, Ubaldo, por habérmelo concedido. Gracias. No, el tiempo yo lo administro, no es mío, ¿eh? Y además, como todo lo que sale de la tacita de plata, pues es bueno. Era lo mínimo que se podía. Bueno, pues por allí creo que había una pregunta, por favor. Sí, quería, no sé, igual es que estoy yo confundida. Cuando Beatriz has expuesto el tema de la pensión compensatoria, la deuda, entiendo que estás hablando
de a futuro de esa pensión compensatoria que se supone que los hijos o los legitimarios o los herederos o quien, como se interprete el 101, debe de atenderla. Sin embargo, yo he visto casos en los que, no sé, igual, como dice el profesor de Verda, puede ser un enriquecimiento injusto, porque el hecho de que exista una pensión compensatoria también genera un derecho a una pensión por parte de la Seguridad Social. Entonces, parece ser de que la tendencia de la jurisprudencia es que si se va a optar a esa pensión, no se debe computar teóricamente en la herencia porque estaría dando lugar a un enriquecimiento injusto por parte en este caso, de la beneficiaria de esa pensión. Eso sería así, sería correcto, vamos. Efectivamente, con la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 se introdujo la disposición adicional en la que se estableció que si tenía derecho a esta pensión, entonces sí que se podría limitar, quitar, reducir la pensión compensatoria porque no va a recibir dos prestaciones. Vale, efectivamente, pues, toda gracias, la razón. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los ponentes. Me han encantado todas las ponencias. Solamente hacer una reflexión y es en relación con el Tratado de Roma IV. Comunidad Económica Europea, este Tratado de Roma tiene una legislación supranacional que nos implica en nuestra legislación nacional. Se establece que la legislación que va a ser aplicable de cualquiera de las personas residentes en Comunidad Económica Europea va a ser la del lugar de residencia. Es decir, que se nos va a aplicar legislación española a ciudadanos de otros países. Y esto, ¿cómo se congenia, por ejemplo, todavía hasta que estemos y se haya resuelto todo lo del Brexit, etcétera, con lo que tiene que ver con legislación inglesa, que ya sabemos que los legisladores y la jurisprudencia y las sentencias de los ingleses determinan para establecer la pensión compensatoria, inclusive se entrega patrimonio privativo del otro cónyuge en relación con este tema de la pensión compensatoria, o sea que les entregan bienes para establecer una pensión compensatoria. Y entonces, esto que estamos diciendo, si se va a aplicar legislación nacional de conformidad con el Tratado de Roma IV, con otros países donde España, quiero decir, está aplicándose, es decir, todo esto que tiene que ver con el tema de la deuda, etcétera, etcétera, y si se les entrega incluso inmuebles, si se están estableciendo pensiones compensatorias altísimas en Inglaterra, desde luego, en Alemania, en Francia. Yo creo que España es de las que tiene las pensiones compensatorias más reducidas, más temporales, las de todo, es decir, casi todo el mundo que puede se marcha a otros países para establecer esta pensión compensatoria. Es decir, que me parece que es muy, muy importante que efectivamente se produzca una modificación legislativa para que se establezca en qué situación nos encontramos con este tema, debido a que el Tratado de Roma es supranacional y se aplica con carácter preferente a nuestra legislación nacional. Muchas gracias. Más cuestiones porque amenazo con no ser moderado y plantear un tema a la mesa, cosa que a lo mejor hago en todas formas. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a la ponente sobre el tema de la pensión compensatoria, porque entiendo que efectivamente se estaba hablando de deuda de pensiones compensatorias que están temporalizadas. Entiendo que si quedan 3 o 4 años se sabe cuál es la cuantía. Claro. Pero entiendo también que hay sentencias de hace 8, 10, 12 años en donde la pensión compensatoria era por tiempo indefinido. Entonces, ¿cómo computamos? Eso es exacto, ese es un problema. ¿Cómo cuantificamos esa pensión compensatoria? Eso es un problema. Pues habrá que ir al caso concreto. Los tribunales establecen algunos criterios a la hora de determinar esta pensión compensatoria y serán los tribunales, los herederos y la persona que tiene el derecho, el excónyuge que tiene derecho a percibirla, el que, atendiendo a las circunstancias y también no nos descuidemos, atendiendo a lo que quede de la herencia, determinarán qué es lo que queda por satisfacer, porque si quedan por satisfacer 20.000 y en la herencia hay 10.000 y encima afecta a los legitimarios... Se extingue. Habría que entender. Luego hay reglas. Muchas veces una de las propuestas podría ser, por ejemplo, vincularla también a la duración del matrimonio. También ha sido otra regla que se ha seguido por la jurisprudencia. 8 años de matrimonio. Estudiando el caso, me resultó curioso un caso
especial que de repente él solicita, no paga la pensión y solicita la extinción de la pensión compensatoria y creo que fallece, o sea, ella le demanda a él porque no le paga la pensión y entonces él fallece mientras contesta la demanda o justo cuando contesta la demanda. Y la historia es que ellos llevaban 8 años de matrimonio y se estableció una pensión compensatoria con carácter vitalicio, no entendemos por qué, porque además no tenían hijos y cuando se produjo la separación, el divorcio, ella tenía 42 años. A los 12 años él deja de pagar y fallece. Claro, entonces los herederos se personan, obviamente, en el juicio y al final el juez dice, vamos a ver, no tiene sentido que después de 8 años de matrimonio y encima sin hijos, esta mujer, sí, que además tiene 42 años, buen estado de salud, puede acceder a un empleo, tiene formación, que se le siga pagando a costa de los herederos del deudor. Entonces, siempre habrá que atender al caso concreto, como casi siempre pasa en todos los temas de familia. Hay algunos criterios orientativos, pero hay que atender al caso concreto y a criterios jurisprudenciales. Sí, buenos días. En relación con la desheredación y la flexibilización de esta medida, ¿no consideran que puede ser una vía de escape a efectos del fraude a acreedores? Lo digo porque yo alguna vez lo he utilizado Mujer, o lo he recomendado. Eso no se dice públicamente. Bien, no, lo digo, lo he utilizado en el delante de notarios. No, a ver, me voy a explicar. Lo digo porque explícate. Lo voy a explicar. Lo he utilizado a efectos de explicar a los herederos que es una posibilidad, pues puesto que muchas veces son ellos incluso los que lo posibilitan. ¿Ustedes creen que sería una vía de escape a efectos de ello, de utilizarlo así? Porque claro, una posibilidad es yo renuncio a la herencia y que los acreedores no se enteren. La otra posibilidad es yo ya no tengo derecho a esa herencia, por lo tanto, directamente no lo tengo que utilizar y no tengo que desheredar, o sea, no tengo que renunciar a esa herencia. ¿Cómo lo ven? Yo, puestos a darte consejos, lo que haría es legar la legítima estricta y mejorar, que eso es muy típico de que aparece un padre o una madre diciendo es que tengo un hijo con problemas de tiqui, ya no entramos en detalles, y entonces, pero bueno, bien, ¿qué piensa la mesa? Hombre, le pasa que eso de desheredar en fraude a acreedores lo pega un poquito fuerte. Sí. Bueno, vamos a ver, con las causas tasadas de desheredación también es complicadito, Yo, que es una cosa que quería lanzar, y aprovechamos y lanzamos todo el tema, que es el tema de, efectivamente, del testamento, de la preconstrucción de la prueba. Yo soy cada vez más partidario de que los testamentos sean lo más largos posibles, lo más explicativos posibles. Cuando he tenido algún tema de desheredación, y he tenido una orden de alejamiento, la he protocolizado. Yo esto cuando lo hice por primera vez, protocolicé y dije, Dios mío, querido, tendría que ver esto antes en mi vida. Efectivamente, las manifestaciones, ojo, siempre haciendo constar en el testamento que hay una serie de manifestaciones, porque claro, es que luego pueden no enterarse o no querer enterarse los demás, ¿no? Entonces, efectivamente, pues a propósito también de la desheredación, de la preconstrucción de la prueba, es que no sé, habría que ver el supuesto concreto, porque tú estás planteando desheredar al hijo que es deudor, sí. Pero es que si ese hijo tiene hijos que son nietos, los nietos no están desheredados, pero no y entran en lugar del padre que deja de pagar las deudas. Los acreedores podrían... Yo lo digo porque lo he visto en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, hay una deuda pues por una ejecución hipotecaria. Podrían impugnar los acreedores como... Claro, por fraude. Por fraude de acreedores, eso con lo es. cual es mejor la legítima y mejorar a los nietos, si los hay, para no romper el equilibrio. Luego, cuando no hay nietos, pues se acude a fórmulas. Aquí lo que en la práctica se había utilizado, que no es lo que tú estás planteando, siempre se había, como la desheredación es muy complicada y es muy difícil, sobre todo con la interpretación aquella del Tribunal Supremo, se utilizaban vías indirectas de desheredación. Eso es. Y entonces
se impugnaba, pero por parte del que había sido desheredado de hecho, porque hacían los famosos contratos de alimentos, porque se iban quitando patrimonio para luego cuando se abriese la sucesión estaba desheredado de hecho, no formalmente, pero allí no quedaba nada y había desaparecido antes. Todo lo que tú estás planteando es otra cosa. Yo creo que los acreedores, si tienen conocimiento de esa situación, tienen las vías abiertas del Código Civil, igual si esto fuese pues la famosa venta en fraude de acreedores. Entonces, yo cuando he visto este tipo de, sí, de situaciones, como acreedora lo he usado para impugnar esa disposición testamentaria, pues precisamente por ello, porque al final como tienes que probar como heredero que la causa de desheredación existe, pues ha resultado sencillo. Sí, claro. Evidentemente estos casos, si no se hacen bien, si se hacen mal, pues al final puedes tener alguna posibilidad de éxito, pero te lo están poniendo difícil, eso está claro de que... Yo solamente una reflexión por el tema que han dicho de... Claro, ahora la gente se muere más mayor. Sí. Y la libertad de testar, lo que vemos en los despachos son, cuanto más anciano eres, más fácil es manejarte la cabeza un hijo en contra de los otros 12. Ese es el otro problema de la captación de la voluntad por ciertas personas que son cercanas al testador, y con un sistema de libertad de testar, pues la tentación va a ser muy grande. Claro, si aquí la solución no la tenemos al 100%. Eso es verdad, y no la tenemos al 100%. No la tenemos al 100%. Pero da la impresión, en general, que el sistema actual de 2/3 es un sistema que hay que reformar, con independencia de sus matizaciones y de sus cosas. Pero lo que usted apunta efectivamente es así, es decir, vas a tener el otro problema de ciertas personas que rodean. Ayer se hablaba de guardador de hecho y se decía que no es una persona inocente en muchos casos. Ahí también tengo que defender a la casa a la que pertenezco, porque también está en nuestra función el que si viene un testador, saber deslindar si tiene la voluntad captada o si no tiene voluntad captada, y si actúa libre, consciente, voluntariamente y otorga el testamento conforme a lo que realmente quiere o... Pero, eso es dificilísimo, si es la primera vez que lo ves en tu vida. De ahí la dificultad de nuestra profesión. Vamos a ver. Yo te voy a hablar de un tema... No es tan difícil, no es tan difícil. De un tema personal donde vimos claramente en la audiencia que habían captado la voluntad y anulamos el testamento. Incluso utilizamos, es curioso, porque como hoy la gente no tiene ninguna precaución, lo primero que hicieron es colgar en Facebook que tenían nueva casa para sus amigos, y los sobrinos, porque este era un caso donde la persona no tenía legitimarios, fueron los sobrinos los que impugnaron el testamento, los sobrinos fueron a la notaría y el pantallazo del notario levantó acta del pantallazo y eso se adjuntó, y entonces eso con otro tipo de pruebas estaba claro de que había sido un caso donde a la mujer le habían captado la voluntad. Eso está, una vez el tema es litigioso, es fácil, o sea, es más posible demostrarlo, pero el día que va un hijo acompañando a su padre al notario y es la primera vez que entran en esa notaría... Al 100%, bueno, vamos a ver, yo quería decir dos cosas. Primero, argumentar en contra de la libertad, que hay personas que a ciertas edades pueden estar más o menos influenciadas, pero esto también nos afectará a quien quiera vender una vivienda con 90 años o 90 y pico años. Entonces, eso, entre tú y yo, no es un gran argumento jurídico de peso. Pero después sí tengo que decirte, y además quiero decirlo y públicamente, que, vamos a ver, los notarios no nos chupamos el dedo. La segunda cuestión a este respecto es que ya últimamente los notarios nos contamos no los testamentos que autorizamos, sino los que no autorizamos. Y que yo personalmente cada vez soy partidario de que el testamento sea casi, no voy a decir una narración de la vida, pero por supuesto cualquier causa de desheredación o incluso de legítima estricta, se explique, se justifique y además se siga un protocolo que yo sigo, pero que no solo sigo, sino que además escribo, que consiste en que, primera cuestión, mire usted, esta persona ha estado a solas conmigo.
Segundo, la he dejado reflexionar durante X tiempo. En algún caso de desheredación, durante un día. Ha vuelto a mi despacho. He vuelto a estar con ella, insiste en el otorgamiento, y todo eso se lo hago constar. Y lo hago constar ya con personas de todas las edades, bueno, de cierta edad, porque aquí, claro, estamos hablando de la impugnación del testamento por falta de casos de desheredación, pero bueno, todos los testamentos se impugnan por falta de capacidad. Pero es que precisamente tú ahí estás actuando como garante de unas legítimas y unas cautelas que hoy en día están. Si se van y hay libertad de testar, los notarios ya no tendrán que preocuparse por nada. Tendremos que preocuparnos porque sea la voluntad que es. No solo eso, sino que muchas veces te han puesto el ejemplo de los sobrinos. El caso más claro es el de los sobrinos. Cuando llega alguien con mire, que voy a cambiar el testamento, y digo, ¿y por qué si tenía 3 sobrinos cambia a 2 o cambia a 1? También hay que oír a la gente, y a la gente mayor, y sinceramente, yo conste que no tengo hijos, pero he sido hijo, porque mis padres por desgracia han fallecido, a mí me da vergüenza lo que veo. A mí hay gente, como supongo que a todos nosotros, que nos llega, mire, salgo del hospital, todavía tengo cáncer, no sé cuánto me queda de vida. ¿Qué puedo hacer? Porque es que mis hijos todavía no me han llamado para saber si me voy a morir o no. En fin, esto es la realidad. Entonces, yo creo que la libertad de estar tiene riesgos. La libertad siempre tiene riesgos. Pero claro, y por evitar el riesgo de que haya un abuelito que se le va la cabeza con la cuidadora, porque estabas pensando en eso, porque para esas cosas, ya anticipo, esto no es machismo, lo decíamos, una mujer y un hombre no testan igual, porque son distintos, y una padre y una madre no testan igual. Entonces, claro, riesgos en la vida siempre hay, pero también riesgo en la libertad de vender. ¿Y tú crees que cuando viene una abuelita con 90 años a vender, uno crees que la sometemos a un tercer grado? Pues claro, yo qué sé si el precio es ese o hay un dinerito que luego cuando salgo yo se lo entregan, y va para el sobrino listo, para el nieto avispado. Pero la libertad tiene un riesgo, y eso yo creo que yo lo asumo. Porque moderador no es moderado. Lo que añadiría en este sentido es que es verdad que se ponen muchos ejemplos de las personas mayores que dejan, pero dentro del ámbito de la libertad, frente a unos hijos, familia, que no hacen caso a una persona en el último periodo de su vida, que suele ser la más difícil, si a alguien le hace feliz, anda, ¿por qué no? También puede ejercitar su libertad, ¿sí? Es decir, la familia sabe también a lo que se expone. Es decir, dentro de la libertad, sí. ¿por qué no? Mira, María José, en la última sentencia del Supremo que he mencionado de desheredación por maltrato psicológico, que es la de 13 de mayo del 2019, uno de los hijos, los últimos meses, estaba conviviendo con la madre. Y el Tribunal Supremo analiza la situación y dice, está conviviendo pero en apariencia, porque no solucionó el problema que venía de años. Está conviviendo porque le interesaba en esos últimos meses estar ahí, pero entonces porque habían planteado si eso era una reconciliación, y entonces se entra en el examen y se ve que no es. Entonces, yo hablaba de hijos, pues no de la cuidadora ni del cuidador. Pero, perdóname, hoy es el caso más habitual. Sí. Bueno, me van a disculpar, pero siguiendo instrucciones de la superioridad civil, por supuesto, y de derecho civil incluso, pues vamos a cerrar esta mesa agradeciendo a todos su presencia, sus intervenciones, y claro, aquí vendréis a clausurar los jefes. Entonces ahora los demás nos postramos en la mesa en primera fila, porque tienen preferencia, y ya está. Vale, muchas gracias. Bueno, muy rápido, por las horas que son. Bien, desde la organización del Congreso confiamos en que estas intensas jornadas les hayan sido de utilidad para ampliar y profundizar en las problemáticas o dolencias de nuestro derecho de familia. Veo que la verdad han estado ustedes muy a gusto. Me congratulo de ello. Se han alargado mucho los turnos de preguntas. Creo que hemos aprendido
además, aquí, bueno, yo por lo menos he aprendido que voy a hacer un congreso de cada una de las mesas. Porque da mucho jugo, ha sido todo muy interesante. Muchas gracias a todos los ponentes, a todos los comunicantes. Muchas gracias a ustedes por su participación tan activa, a pesar de las horas, por ayer tarde, hoy tarde, anoche tarde. Quiero decir que estoy felicísima, creo que se me nota, ¿no? Porque ha sido una participación completa de todos. Tengo que agradecer también a los patrocinadores y colaboradores, están dos de ellos, charra que te charra y no me escuchan, al Colegio Notarial, al IDIVE, a Andersen, Tasan Legal, a la Fundación Equitas del Notariado también, en fin, a todos ustedes, porque sin estas contribuciones, patrocinios y colaboraciones, pues siempre es difícil poner en marcha un congreso. Desde luego a todos mis compañeros de la UCV, ya lo dije cuando inauguramos, bueno, pues mi comité organizador, Bea, María José, Ruth, Cristina, a Elena Almenara, que es el alma de todo esto, a mi querida decana, que me ha apoyado muchísimo, pero muchísimo, y no lo digo por decir, por quedar bien, porque es la pura verdad, ella lo sabe igual que yo, y a los demás compañeros de la UCV, que la trasera la han hecho ellos, el informático la ha colocado, otras personas han hecho la publicidad, los medios de comunicación, en fin, son tantas cosas y tantos pequeños detalles. Ha colaborado mucha gente, esto es un equipo, trabajamos en un equipo, además cooperativo, como se dice ahora en Bolonia, ¿no? No solamente es trabajo en equipo, sino trabajo cooperativo. Entonces, quiero ponerlo esto de relieve. Allí está Miguel también filmando todo esto, por la tarde Samuel, etcétera. Quiero decir que es mucha gente la que está participando. Bien, ya no me enrollo más. Muchísimas gracias. Espero que podamos repetir un tercero, un cuarto y sucesivamente. Y ahora la decana. Bueno, pues yo por mi parte suscribo íntegramente lo que ha dicho Pilar. Bueno, pues reiterar mi enhorabuena por este congreso. Sabes que cuentas con mi apoyo para un tercer congreso, que esperemos que sea así. Agradecer pues el trabajo, pues ya lo ha dicho Pilar, no solo de Pilar, sino de todo el equipo que bueno, pues que ha permitido, ¿no? que esto al final saliera, a los ponentes, a los patrocinadores, a todos ustedes por su asistencia, y nada, pues emplazarles para un tercer congreso que esperemos que, si Dios quiere, pues el año que viene se pueda celebrar. Muchísimas gracias.